Hermanos amados, no se turbe vuestro corazón. Esa palabra de Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio según Juan, no es un consuelo genérico ni un eslogan de psicología barata. Es la voz del Salvador que irrumpe en lo más hondo del ser humano, allí donde suele desatarse la tormenta antes de que estalle la tempestad exterior. La noche en que pronunció esa frase, los apóstoles vacilaban en la oscuridad de la traición. Oían ya los pasos del enemigo, veían el futuro desgarrado por la cruz, y precisamente entonces Cristo alzó la voz, colocó un ancla en su interior para que las olas de la historia no pudieran hundir su fe. Fíjense bien, Él no promete suprimir todas las convulsiones de la historia. No dice que la guerra desaparecerá de inmediato, que el precio del petróleo se mantendrá estable, ni que jamás habrá sismos económicos. Va directo al centro, al corazón. No se turbe vuestro corazón significa, no cedan la soberanía de su interior a los rumores, a las gráficas que suben y bajan, a los escenarios que intimidan. La soberanía le pertenece a aquel que les habla, aquel que venció al mundo con un amor que atravesó la cruz. Por eso, la paz de Cristo no es una breve calma entre dos vientos. Esa paz es una persona, es el Espíritu Santo, el Consolador que habita, conforta y conduce. Él es el Parácletos, es decir, el llamado a estar a nuestro lado, el que toma nuestra mano cuando creemos que no podemos dar un paso más. Cuando llega el Parácletos, el interior se reconstruye, el caos se ordena, el borde del abismo se convierte en apoyo. Por eso, el primer mandato no es controlen las noticias, tampoco es acumulen seguros suficientes, ni es frecuenten sus bienes, sino custodien la puerta del corazón. No entreguen la llave de la paz a los acontecimientos de fuera, porque la paz verdadera brota de dentro. Donde mora el Espíritu Santo, quien ha gustado su presencia, lo sabe. Hay un silencio que solo nace en la tormenta, una claridad que solo resplandece en la noche profunda, una valentía que solo aparece cuando sabemos que estamos en las manos del Padre. Y para que el corazón no solo resista, sino que rebose esperanza, Jesús abre un horizonte y habla de la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Usa la imagen nupcial conocida en Israel para grabar en nuestra memoria una promesa irrevocable. En aquel tiempo, después del desposorio, el esposo se ausentaba por un tiempo para preparar la estancia, para añadir un cuarto a la casa de su padre, para disponer cada objeto y cada lámpara. Llegado el día, recibía a la esposa en medio del júbilo de todo el clan. Jesús dice que hace lo mismo con su iglesia. No se va para abandonarnos, no se ausenta por olvido. Aparta su mirada de nosotros para prepararnos un lugar donde cada detalle lleva la huella del amor. Si los hoteles de la tierra nos asombran con arañas delicadas, alfombras minuciosas y jardines cuidados, hoja por hoja, la habitación del cielo que el esposo prepara hará que toda belleza terrena parezca un simple boceto. Allí la luz huele a misericordia. El sonido palpita a ritmo de paz. Y cada peldaño que conduce a esa casa está construido con los minutos de fidelidad que vivimos en esta tierra
Han pasado 2000 años y Él sigue preparando lugar, no porque necesite tiempo, sino porque desea que el alma de la esposa madure día a día, que aprenda a apreciar lo que Él prepara, a desear lo que Él promete y a cantar lo que Él enseña. Pero entonces, ¿cómo llegar a la casa del Padre? No por una senda filosófica, no por un sistema ético de autosalvación, mucho menos por comparar méritos. El camino hacia el Padre no es un camino, es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no nos entrega un mapa, Él mismo se hace camino, no redacta una teoría, Él es la verdad. No reparte una energía impersonal, Él es la vida, porque el abismo entre la santidad y el pecado, entre lo infinito y lo finito, entre la vida y la muerte, solo puede ser puenteado por aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, cargado sobre los hombros del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos afirman el universo es autoexistente, sin principio y sin fin. Todo permanece ahí y punto. Pero la conciencia científica nos muestra algo innegable. Todo se desgasta, el Sol pierde masa, segundo a segundo. Los sistemas cerrados derivan del orden al desorden. Ese flujo no armoniza con una eternidad sin comienzo. Sugiere un inicio y un desenlace. El Génesis lo proclama. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La revelación no cancela la razón, la conduce a su plenitud. Cuando la razón reconoce que el mundo no se escribe a sí mismo, hay un autor, hay un sentido, hay una dirección. Si la historia tiene origen y tiene rumbo, nuestra vida también tiene destino. Jesús habló de dos salidas después de la muerte: resucitar para la vida o resucitar para juicio. No es una amenaza, es la advertencia del amor, porque solo quien te ama se atreve a decirte la verdad que duele. Circulan hipótesis seductoras: regresar en otra forma o un intermedio nebuloso para corregir después de morir, pero la palabra de Dios no avala tales cosas. La ventana de la gracia se abre hoy, aquí, mientras el corazón late. Nadie sabe cuánto tiempo más permanecerá abierta. El Antiguo Testamento llama Sheol al estado después de la muerte, donde justos e impíos son conscientes de su condición, aunque aún no han entrado en el veredicto final. Más tarde, en griego, el Nuevo Testamento lo llama Hades, y Jesús narra un gran abismo entre el lugar del consuelo, el seno de Abraham, y el lugar de la ruina, donde el rico insensible ansía una gota de agua sin poder cruzar el límite que sus propias decisiones levantaron. Ese relato nos enseña que la muerte no borra la memoria, no anestesia la conciencia, ni anula la responsabilidad. Al contrario, todo queda expuesto a la luz de Dios. Ahora bien, la fe no viene por ver, la fe viene por oír la palabra de Dios. El rico pensó que si alguien volvía de entre los muertos, sus hermanos creerían. La respuesta cae como espada. Tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen la
palabra. Y quien no escucha la palabra, aunque vea un milagro delante de sus ojos, lo reducirá a un truco más. Este es el misterio del Evangelio. Dios, por la debilidad aparente de la predicación, toca el núcleo más hondo del ser humano, su libertad. No violenta el intelecto, enciende la conciencia. Y el que ama la verdad, camina en la verdad. A la luz de esto, no se turbe vuestro corazón, se vuelve la orden del centinela del templo. Vigila la puerta del alma y no dejes que el miedo ocupe la plaza. Riega tus raíces con la escritura, con los sacramentos, con la oración cotidiana. Aprende el arte de respirar en Dios. Súplicas sencillas y hondas como el aire que entra al pecho. Señor, quédate conmigo. Mira los acontecimientos con horizonte de eternidad, para que ninguna ola pueda arrancarte del fundamento que es Cristo. Hermanos amados, alguno dirá, ¿no estoy listo? Nadie lo está en perfección, pero sí podemos estar listos en obediencia. Obedecer es dejar que Dios reordene, poner su voluntad por encima del sentimiento, su palabra por encima de la opinión, la esperanza eterna por encima del confort momentáneo. Entonces caminaremos a otro ritmo, el de la gracia, donde el poder se perfecciona en la debilidad, donde la luz crece en la noche y donde la paz florece en medio del trabajo de cada día. Y para que la fe no quede en abstracciones, miremos la vida diaria. Una familia acosada por la tormenta financiera, contratos cancelados, planes caídos, dos caminos: dejarse arrastrar por las malas noticias o someter el corazón a una sola palabra: no se turbe vuestro corazón. Eligieron esa palabra, se arrodillaron y dijeron: Señor, guarda la paz en nuestra casa. Y la paz llegó, no como magia que borra deudas, sino como lucidez para reestructurar, fidelidad para levantarse a trabajar y unidad para no culparse mutuamente. La paz no sustituye la responsabilidad. La paz otorga la fuerza para cumplirla. Otra persona en enfermedad prolongada, noches interminables, el monitor marcando cada minuto, dos sendas: abandonar el alma al miedo o abrirse al Paracletos. Cuando susurra: corazón mío, no te turbes. Creo que estás aquí. Señor, la habitación no cambia de forma, pero el aire es distinto. El alma se eleva y se obra el milagro silencioso, no el espectáculo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando mente y corazón en Cristo Jesús. Desde ahí entendemos que la promesa de la casa del Padre tiene efecto inmediato. Resignifica lo pequeño. Cocinar una comida, enseñar a un niño a leer, soportar una injusticia, cumplir una tarea repetitiva. Todo se ensarta hacia un mismo puerto, la habitación del cielo. Y ocurre lo prodigioso al vivir en dirección a esa habitación. Nuestra casa presente se vuelve el lugar donde Él quiere habitar. La casa del Padre germina en nuestra casa cuando dejamos al Espíritu ordenar el mobiliario del alma, barrer el polvo de la amargura y abrir ventanas para que entre la luz de la palabra. No huimos del mundo, dialogamos con Él con razón y con fe.
Si alguien dice, la ciencia basta, la revelación sobra, respondemos con humildad. La ciencia es el lenguaje de la creación. La revelación es la voz del Creador. La ciencia mide el pulso. La revelación nos muestra el corazón. La ciencia cuenta los años de una estrella. La revelación nos indica su propósito. No compiten, se armonizan siempre que el hombre no se erija en vara suprema de todo sentido. En el cruce entre la razón y la fe, allí está Jesús. Él recuerda a la conciencia humana que la vida no brota de la nada, que la moral no florece del azar, que la esperanza no nace en un desierto de sinsentido. Nos enseña que el camino al Padre pasa por Él mismo. No hay otra puerta, porque no hay otro que lleve en sí la plenitud de la divinidad y de la humanidad sin pecado. No es la Iglesia la que inventa un monopolio, es la realidad de la salvación, la que establece la unicidad. Un puente solo puede cruzar el abismo si toca ambas orillas, y solo Cristo toca cielo y tierra en una sola persona. Entonces, la frase inicial de la predicación vuelve con toda su profundidad. No se turbe vuestro corazón. Léela despacio como una oración, como quien deja caer una piedra en un pozo para escuchar su resonancia. Corazón, el lugar donde nacen los propósitos. Vuestro, comunidad. Nadie es llamado a la paz en solitario. No se turbe, un imperativo que no negocia con el miedo. Y el sujeto no dice yo, dice vosotros, porque la paz no es solo experiencia privada, es herencia de la Iglesia. Es el clima que custodiamos juntos. Por eso decidimos ejercitarnos en algunos hábitos santos. Primero, el examen de conciencia cada noche para detectar las rendijas por donde se coló el temor. Segundo, la palabra de Dios cada mañana para que el sentido del día nazca de la revelación y no de las redes. Tercero, la gratitud cotidiana para purificar la memoria y liberarla de lo negativo. Cuarto, la comunión, participar en la comunidad para que la paz no quede aislada. Quinto, la entrega confiada, poner en las manos del Padre lo que supera nuestro alcance y concentrarnos en la tarea a la que fuimos llamados. Y para comprender la talla de nuestra esperanza, recordemos que más allá de la muerte no hay vacío. La tradición bíblica habla de Sheol y de Hades, una realidad donde la conciencia no se extingue, la voz de la conciencia no se paraliza y la historia personal comparece ante la luz. Por eso urge el hoy. No hay atajos después del final, no hay zonas grises que se compran, pero tampoco hay fatalismo ciego. Hoy hay perdón, hay Espíritu Santo, hay palabra de Dios, hay comunidad, hay sacramentos, hay un esposo que prepara morada. Por eso, hoy es día de volver, de sanar y de comenzar de nuevo. Finalmente, alzamos la mirada hacia la casa del Padre, no para huir del deber, sino para verlo con claridad. Él prepara el lugar para nosotros y nos prepara a nosotros para ese lugar. Cada fidelidad pequeña es un ladrillo, cada perdón oculto, un marco de puerta, cada sacrificio discreto, una lámpara. Un día, cuando
Él venga o cuando nos llame, oiremos su voz suave. Tu lugar está listo. Hasta entonces, vivamos como esposa amada. Trabajemos como administradores que saben que el Señor regresa y descansemos como hijos bajo la mirada del Padre. Así que, amados hermanos, no permitan que les roben el corazón. Dejen que el Espíritu Santo custodie la paz en su interior. Dejen que la palabra caliente la inteligencia. Dejen que la esperanza eterna ajuste cada decisión presente. Y si alguien les pregunta, ¿con qué se mantienen firmes en tiempos convulsos? Sonrían y respondan, porque tenemos un esposo que prepara el lugar, porque escuchamos su voz que dice, no se turbe vuestro corazón. Hermanos amados, no se turbe vuestro corazón. Esa palabra de Jesús en el capítulo 14 de Juan no es un consuelo genérico ni un lema psicológico. Es la voz del Salvador que entra al corazón humano. Donde suele levantarse la tormenta antes de que arrecie afuera, la noche en que lo dijo, los apóstoles vacilaban en la tiniebla de la traición. Oían los pasos del enemigo. Veían el futuro desgarrado por la cruz. Y en ese preciso instante Cristo habló, plantó un ancla en su interior para que las olas de la historia no hundieran su fe. Fíjense, Él no promete suprimir todas las convulsiones de la historia. No dice que la guerra desaparecerá de inmediato, que el precio del petróleo será siempre estable, ni que jamás habrá terremotos económicos. Va al centro, al corazón. No se turbe vuestro corazón significa no ceder la soberanía a los rumores, a las gráficas que suben y bajan, a los escenarios que intimidan. La soberanía pertenece a aquel que les habla, aquel que venció al mundo por un amor que pasó por la cruz. Por eso, la paz de Cristo no es una pausa breve entre dos vientos. Esa paz es una persona, el Espíritu Santo, que habita, consuela y guía. Él es el Parácletos, el llamado a estar a nuestro lado, el que toma nuestra mano cuando creemos que no podemos dar un paso más. Cuando llega el Parácletos, el interior se restituye, el caos se ordena, el borde del abismo se vuelve apoyo. Por eso, el primer mandato no es controlar noticias, no es acumular seguros, no es contar otra vez los bienes, sino guardar la puerta del corazón. No entreguen la llave de la paz a los sucesos externos, porque la paz verdadera brota de dentro, donde mora el Espíritu Santo. Quien ha gustado su presencia lo sabe. Hay un silencio que solo nace en la tormenta, una claridad que solo arde en la noche, una valentía que solo aparece cuando sabemos que estamos en manos del Padre. Y para que el corazón no solo resista, sino que desborde esperanza, Jesús abre un horizonte y habla de la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Toma la imagen nupcial conocida en Israel para grabar una promesa irrevocable. En aquel tiempo, tras el desposorio, el esposo se ausentaba para preparar una estancia, añadir un cuarto a la casa del Padre, disponer cada objeto y cada lámpara. Llegado el día, recibía a la esposa entre el gozo de todo el clan. Jesús dice que hace lo mismo con su iglesia. No se va para abandonarnos, no se ausenta por olvido. Aparta su mirada
para prepararnos un lugar donde cada detalle lleva la huella del amor. Si los hoteles de la tierra nos deslumbran con lámparas, alfombras y jardines, la habitación del cielo que el esposo prepara hará que toda belleza terrena parezca un boceto. Allí la luz huele a misericordia, el sonido late al ritmo de la paz, y cada peldaño está hecho con los minutos de fidelidad vividos en la tierra. Han pasado 2000 años y él sigue preparando lugar, no porque necesite tiempo, sino porque desea que el alma de la esposa madure, que aprecie lo que él prepara, que anhele lo que él promete, que cante lo que él enseña. Pero entonces, ¿cómo llegar a la casa del Padre? No por una ruta filosófica, no por un sistema ético de autosalvación, mucho menos por comparar méritos. El camino al Padre no es un camino, es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no nos da un mapa, Él es el camino. No escribe una doctrina, Él es la verdad. No reparte energía, Él es la vida. Porque el abismo entre santidad y pecado, entre infinito y finito, entre vida y muerte, solo lo puentea aquel que es Dios verdadero y hombre verdadero, cargado sobre los hombros del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos dicen: el universo es autoexistente, sin principio ni fin. Todo está ahí. Pero la conciencia científica muestra algo innegable. Todo se desgasta. El sol pierde masa cada segundo. Los sistemas cerrados van del orden al desorden. Ese flujo no concuerda con una eternidad sin comienzo. Sugiere un inicio y un final. El Génesis lo proclama: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La revelación no anula la razón, la lleva a su plenitud cuando reconoce que el mundo no se escribe a sí mismo. Hay autor, hay sentido, hay dirección. Si la historia tiene fuente y rumbo, nuestra vida también tiene meta. Jesús habló de dos destinos tras la muerte: resurrección para vida o resurrección para juicio. No es amenaza, es advertencia de amor. Solo quien te ama se atreve a decirte la verdad que duele. Circulan teorías seductoras: volver en otra forma, un intermedio nebuloso para corregir después de morir. Pero la palabra de Dios no la respalda. La ventana de la gracia se abre hoy. Aquí, mientras late el corazón, nadie sabe cuánto seguirá abierta. El Antiguo Testamento llama Sheol al estado después de la muerte, donde justos e impíos son conscientes de su condición, aunque todavía no han entrado en el veredicto final. Más tarde, en griego, el Nuevo Testamento lo llama Hades, y Jesús describe un gran abismo que separa el lugar del consuelo, el seno de Abraham, y el lugar de la desdicha, donde el rico insensible anhela una gota de agua sin poder cruzar el límite erigido por sus propias decisiones. Ese relato enseña que la muerte no borra la memoria, no anestesia la conciencia, no anula la responsabilidad. Al contrario,
todo queda expuesto a la luz de Dios. Ahora bien, la fe no viene por ver. La fe viene por oír la palabra de Dios. El rico insensible pensó que si alguien volvía de entre los muertos, sus hermanos creerían. La respuesta cae como espada. Ya tienen a Moisés y a los profetas, es decir, ya tienen la palabra. Y quien no escucha la palabra, aunque vea un milagro delante de sus ojos, lo reducirá a un truco. Este es el misterio del Evangelio. Dios, mediante la aparente debilidad de la predicación, toca lo más hondo del ser humano, su libertad. No violenta el intelecto, enciende la conciencia, y el que ama la verdad camina en la verdad. A la luz de esto, no se turbe vuestro corazón, se vuelve la orden del centinela del templo. Guarda la puerta del alma, no dejes que el miedo ocupe la plaza. Riega tus raíces con la escritura, con los sacramentos, con la oración cotidiana. Aprende el arte de respirar en Dios. Súplicas sencillas y profundas, como el aire que entra en el pecho. Señor, quédate conmigo. Mira los acontecimientos con horizonte de eternidad, para que ninguna ola tenga fuerza para arrancarte del fundamento que es Cristo. Hermanos amados, alguno dirá, no estoy listo. Nadie lo está en perfección, pero sí podemos estar listos en obediencia. Obedecer es permitir que Dios reordene, poner su voluntad por encima del sentimiento, su palabra por encima de la opinión, la esperanza eterna por encima del confort momentáneo. Entonces caminaremos a otro ritmo, el de la gracia, donde el poder se perfecciona en la debilidad, donde la luz crece en la noche y donde la paz florece en medio del trabajo cotidiano. Y para que la fe no quede en abstracciones, miremos la vida diaria. Una familia sitiada por la tormenta financiera, contratos cancelados, planes que se derrumban. Dos caminos: dejar que el corazón sea arrastrado por las malas noticias o someterlo a una sola palabra: no se turbe vuestro corazón. Eligieron esa palabra, se arrodillaron y dijeron: Señor, guarda la paz en nuestra casa. Y la paz llegó, no como magia que borra deudas, sino como lucidez para reestructurar, fidelidad para levantarse a trabajar y unidad para no culparse. La paz no sustituye la responsabilidad. La paz otorga la fuerza para cumplirla. Otra persona ante una enfermedad prolongada, noches que parecen no terminar, el monitor marcando cada minuto dos sendas: entregarse al miedo o abrirse al Paráclitos. Cuando susurra: corazón mío, no te turbes, creo que estás aquí. Señor, la habitación no cambia de forma, pero el aire es distinto. El alma se eleva y acontece el milagro silencioso, no el espectáculo, sino la paz que supera todo entendimiento, guardando mente y corazón en Cristo Jesús. Desde ahí entendemos que la promesa de la casa del Padre tiene efecto inmediato. Da nuevo sentido a lo pequeño. Preparar una comida, enseñar a un niño a leer, soportar una injusticia, realizar una tarea repetitiva, todo se ensarta hacia el mismo puerto,
la habitación del cielo. Y sucede lo prodigioso. Al vivir orientados a esa habitación, nuestra casa presente se convierte en el lugar donde Él desea habitar. La casa del Padre germina en nuestra casa cuando dejamos al Espíritu ordenar el mobiliario del alma. Barrer el polvo de la amargura y abrir ventanas para que entre la luz de la palabra. No huimos del mundo, dialogamos con él con razón y con fe. Si alguien dice, la ciencia basta, la revelación sobra. Respondemos con humildad. La ciencia es el lenguaje de la creación. La revelación es la voz del Creador. La ciencia mide el pulso. La revelación muestra el corazón. La ciencia cuenta los años de una estrella. La revelación indica el propósito de esa estrella. No compiten, se armonizan siempre que el hombre no se erija en vara suprema de todo sentido. En el cruce entre razón y fe está Jesús. Recuerda a la conciencia humana que la vida no surge del vacío, que la moral no florece del azar, que la esperanza no brota del desierto, del sinsentido. Nos enseña que el camino hacia el Padre pasa por Él. No hay otra puerta, porque nadie más lleva en sí la plenitud de la divinidad y de la humanidad sin pecado. No es la iglesia la que fabrica un monopolio, es la realidad de la salvación la que establece la unicidad. Un puente solo cruza el abismo si toca ambas orillas, y solo Cristo toca cielo y tierra en una sola persona. Entonces, la frase vuelve con todo su peso. No se turbe vuestro corazón. Léela despacio, como una oración. Corazón, lugar donde nacen los propósitos. Vuestro comunidad. Nadie es llamado a la paz en solitario. No se turbe. Imperativo, que no transige con el miedo. Y el sujeto no dice yo, dice vosotros, porque la paz no es solo vivencia privada, es herencia de la iglesia, atmósfera que custodiamos juntos. Por eso decidimos hábitos santos. Primero, examen diario para descubrir por dónde se filtró el temor. Segundo, palabra de Dios cada mañana para que el sentido del día nazca de la revelación, no de las redes. Tercero, gratitud cotidiana para purificar la memoria. Cuarto, comunión con la comunidad para que la paz no quede aislada. Quinto, abandono confiado, poner en manos del Padre lo que excede nuestro alcance y centrarnos en la tarea a la que fuimos llamados. Finalmente, levantamos la mirada hacia la casa del Padre, no para escapar del deber, sino para verlo con claridad. Él prepara el lugar para nosotros y nos prepara a nosotros para ese lugar. Cada fidelidad pequeña es un ladrillo, cada perdón oculto es un marco de puerta, cada sacrificio discreto es una lámpara. Un día, cuando Él venga o cuando nos llame, escucharemos su voz. ¿Tu lugar está listo? Hasta entonces, vivamos como esposa amada. Trabajemos como administradores que saben que el Señor vuelve y descansemos como hijos bajo la mirada del Padre. Así que, queridos hermanos, no permitan que les roben el corazón. Dejen que el Espíritu Santo custodie la paz en el alma. Dejen que la palabra caliente la inteligencia.
Dejen que la esperanza eterna ajuste cada decisión presente. Y si alguien pregunta con qué nos mantenemos firmes en medio de los tiempos convulsos, respondamos con una sonrisa, porque tenemos un esposo que prepara el lugar, porque escuchamos su voz que dice: no se turbe vuestro corazón. Amados hermanos, cuando Cristo utiliza el relato del rico insensible y de Lázaro, abre una puerta para que contemplemos el mapa del mundo invisible. Allí no solo hay existencia después de la muerte, hay orden, hay fronteras y hay moral inscrita en la estructura misma de la realidad. Hades, en lengua griega, corresponde a lo que el Antiguo Testamento intuyó como Sheol y se describe como un gran abismo, una barrera que nadie puede cruzar. De un lado están los brazos del consuelo, el seno de Abraham; del otro, la miseria ardiente de la conciencia, donde el rico anhela una gota de agua y no la obtiene. Ese relato no es una alegoría caprichosa, es un mapa moral que muestra cómo nuestras decisiones en la historia se convierten en nuestra forma eterna delante de Dios. En medio de esas dos orillas resuena una verdad: la fe no viene por ver, la fe viene por oír la palabra de Dios. El rico pide una señal, anhela que alguien vuelva de entre los muertos, pero la respuesta corta como espada: ya tienen a Moisés y a los profetas. Así también nosotros tenemos la revelación, el Evangelio, la enseñanza de la Iglesia, el testimonio de los santos y la obra del Espíritu Santo en la historia. Si el corazón rechaza esa voz, todo milagro será como un relámpago que fulgura y se apaga, incapaz de cambiar el rumbo del alma. Dios nos salva por la vía humilde de la predicación, despertando la libertad, convocando la conciencia y haciendo que quien ama la verdad camine en la verdad. Desde ese mapa, la Escritura nos conduce a un gran misterio. Cristo descendió a Hades. Mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, su espíritu penetró en lo profundo, proclamó la victoria ante el mundo invisible, rompió el sello de la muerte y abrió la puerta para quienes habían esperado en la gracia. Y al resucitar, condujo a los justos a lo alto. Como insinúa San Pablo, llevó cautiva la cautividad, es decir, condujo a las almas salvadas desde la parte de consuelo de Sheol hacia la presencia gloriosa del Padre. Desde ese acontecimiento pascual, quien muere sin pertenecer a Cristo permanece en Hades aguardando el juicio, y quien muere en gracia es conducido por los ángeles a estar con el Señor. Lo invisible, por tanto, no es fábula, es la dimensión seria de la historia de la salvación, donde se cumplen las promesas de Dios. Al hablar del castigo eterno, la Biblia emplea la imagen de Gehenna, nombre del valle de Hinón, donde se quemaban desechos, como símbolo de la autoaniquilación del alma que se separa de Dios. Gehenna no pretende alimentar la imaginación macabra. Nos recuerda que el pecado no solo ensucia las manos, quema la identidad creada para el amor. Hades, en su acepción presente, designa el estado de espera del juicio. Gehenna evoca la pena definitiva, cuando el alma se obstina en apartarse de la fuente de la vida, que es Dios. Esta distinción nos enseña que la historia tiene proceso. El juicio tiene orden
y la misericordia siempre se adelanta como llamada a la conversión antes de que la puerta se cierre. No obstante, la Escritura habla también de otra prisión, Tartarús, donde ciertos ángeles caídos están guardados en tinieblas para el juicio. Aquí aprendemos dos cosas. Primero, el orden de Dios no hospeda la rebelión. La libertad es un don altísimo, pero la rebelión contra la verdad se autocondena. Segundo, distinguimos entre ángeles caídos y demonio en cuanto a la acción. Los ángeles caídos son seres del orden angélico que no obedecieron, mientras demonio designa la actividad de división, engaño y tentación en la historia humana. Algunos ángeles están presos, es decir, limitados en su obrar, para que la historia de la salvación avance según el designio de Dios. Asimismo, las primeras líneas del Génesis, capítulo 6, muestran una página oscura. El orden creado es violentado. La violencia y la corrupción inundan la tierra, aunque los detalles permanecen en el misterio. Una certeza se impone. Cuando el hombre abre la puerta al mal, se quiebra la estructura moral de la sociedad y la degradación engendra monstruos en sentido ético y cultural. La Biblia nos recuerda que cada vez que la historia llega a umbrales sombríos, Dios suscita hombres como David, pequeños ante el mundo pero fuertes en la fe, para enfrentar a los Goliat de la época: violencia, soberbia y blasfemia contra Dios. La victoria de David no es solo militar, es el signo del combate espiritual, donde la fe sencilla vence a las armas de la arrogancia. A partir de ahí miramos nuestro tiempo. Grandes obras humanas nos deslumbran, mitos históricos nos fascinan, pero ninguna grandeza sustituye la verdad. El corazón del hombre necesita redención. Pirán las pirámides o prosperen los avances tecnológicos, sin moral y sin temor de Dios se convertirán en nuevas torres de Babel. Autoglorificación que termina colapsando bajo su propio peso. La fe no se opone a la ciencia, pero mide todo conocimiento con una pregunta: ¿conduce al amor verdadero o aleja del Creador? Hermanos amados, volvamos al centro: la santidad de Dios y la dignidad del hombre. La Escritura muestra que cuando el hombre rechaza el orden de Dios, en especial en sexualidad y familia, la corrupción se propaga como levadura mala y agota a la sociedad. No hay receta que sustituya la conversión. No hay estrategia social que reemplace la gracia. De Hades a Gehenna, de Tartarus al seno de Abraham. La pregunta es siempre la libertad. ¿Permanecerás en la verdad o saldrás de la luz? Y la libertad trae responsabilidad, porque cada elección coloca un ladrillo en la casa eterna de nuestra propia alma. Entre rumores sobre lo invisible, la Iglesia nos invita a la humildad y a la prudencia. Historias atractivas y exageraciones pueden estremecer, pero la fe no necesita excitación barata. La fe necesita palabra de Dios, vida santa y frutos del Espíritu. No nos apoyamos en rumores, nos apoyamos en la revelación. No seguimos lo sensacionalista, seguimos al crucificado y resucitado. Así,
la paz interior no es robada por palabras incendiarias. Al contrario, la paz crece cuando nos inclinamos ante la verdad y caminamos en obediencia. Desde aquí aprendemos a leer los tiempos con luz escatológica. Hades nos recuerda que esta vida no es toda la historia. Gehenna nos recuerda que la libertad tiene consecuencias. Tártarus nos recuerda que la rebelión está limitada por la soberanía de Dios. El seno de Abraham nos recuerda que hay consuelo para quien confía. Y el descenso de Cristo a Hades nos recuerda que Dios bajó hasta lo más hondo para tomar de la mano a la humanidad y levantarla. Por eso, en medio de la prueba no vacilamos. Ante malas noticias no desesperamos. Frente a la mentira no nos confundimos, porque nuestra brújula es la palabra de Dios y nuestro aliento es el Espíritu Santo. Practiquemos algunos pasos concretos para cuidar el alma. Primero, examen nocturno para detectar las puertas que sin querer abrimos al miedo, a la ira o a la impureza. Segundo, hacer de la palabra el desayuno de la mente, para iniciar cada jornada en la verdad y limpiar el pensamiento del ruido. Tercero, hábito de gratitud para purificar la memoria, pues una memoria intoxicada deforma el futuro. Cuarto, pertenencia a la comunidad, porque la paz no sobrevive en soledad. Quinto, obras de misericordia, porque la misericordia misma cierra la puerta de Gehenna en nuestras decisiones diarias. Miren la batalla espiritual como la miró David, no confiando en armas del mundo, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Los Goliat de hoy pueden llamarse nihilismo, hedonismo, relativismo o estructuras de indiferencia que destruyen familia y niñez. Frente a ellos, la única piedra que hiere es la verdad. La única cuerda que ata es la caridad. El único guante que aferra es la esperanza. Cuando la iglesia empuña estas armas, los 4 hermanos de Goliat, es decir, otras formas de soberbia, caerán uno por uno. Hermanos, el mapa de lo invisible no es para saciar curiosidad, es para moldear la vida visible. Si hay abismo, vivamos rectamente para no ansiar mañana una gota de agua en la desesperación. Si hay seno de Abraham, seamos hoy mansos y confiados, porque los mansos serán consolados. Si hay Tártarus para la rebelión, seamos humildes ante la verdad, porque el soberbio será humillado. Y si Cristo descendió a Hades, creamos que ningún abismo es demasiado hondo para la misericordia, y ninguna persona está demasiado lejos para la gracia, con tal que se vuelva a Dios. Esta es la llamada: renovemos la fe en Cristo. Restablezcamos el metro moral en la familia. Eduquemos a los hijos en el santo temor de Dios. Honremos la alianza matrimonial. Defendamos al débil. Alejémonos de las puertas de las tinieblas. No permitamos que lo macabro nos paralice. Dejemos que la verdad nos despierte. No dejemos que lo sensacionalista marque el pulso. Dejemos que la palabra marque el ritmo de la vida. No dejemos que culturas que degradan la dignidad de varón y mujer invadan nuestra casa. Dejemos que el Espíritu ordene todo según la ley del amor. Desde estas meditaciones volvemos a la oración sencilla del discípulo. Señor Jesús,
guarda mi corazón de la turbación. Protege a mi familia de las puertas que se abren a las tinieblas. Concédenos el santo temor de Dios como principio de la sabiduría. Enséñanos a vivir cada día como caminando hacia el seno de Abraham. Danos confiar en medio del camino y arrepentirnos antes de que tu día nos sorprenda. Así, en un mundo ruidoso, oiremos con nitidez el susurro del Espíritu, y entre fronteras frágiles caminaremos firmes por la senda estrecha que conduce a la vida. Por último, alcen la mirada más allá de los acontecimientos cotidianos. Hades, Gehenna, Tartarus, el seno de Abraham. Todos esos nombres son signos que nos ayudan a leer una única verdad. Dios es santo. Dios es justo. Dios es misericordioso. Quien se cierra a la luz permanece en la tiniebla que Él mismo construye. Quien abre el corazón a la gracia es alzado sobre el abismo en los brazos del Salvador. La historia no desemboca en un callejón sin salida. La historia avanza hacia el encuentro, y entonces todos los mapas se plegarán. Quedará el rostro de Cristo. Quedará el corazón que lo eligió como camino, verdad y vida. Por eso decidimos vivir cada día como peregrinos en vela. Al trabajar, orientamos el alma a la presencia de Dios. Al descansar, confiamos en su mano que guarda ante la tentación. Recordamos que cada obediencia pequeña es un puente tendido sobre el abismo ante la injusticia. Sabemos que el seno de Abraham espera a los mansos. Cuando oigamos relatos sensacionalistas sobre el mundo invisible, examinemos el corazón y preguntemos: ¿esto me ayuda a amar más a Dios o me hace olvidar la oración? Así dejaremos de ser víctimas del viento del mundo y nos volveremos custodios del fuego de la esperanza. Una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermanos amados, ¿el mapa está claro? El camino trazado, los hitos fijados y la llamada resuena. Elijan la luz, pónganse del lado de Cristo, el que descendió al fondo para levantar a la humanidad, el que rompió las cadenas de la muerte para abrir la casa del Padre, el que venció la violencia con la cruz y el desespero con la resurrección. Revístanse de su paz, tomen sus armas y caminen en su verdad. Y cuando se cierre la puerta de esta vida, no temblaremos ante el abismo, porque ya aprendimos a andar por la senda estrecha y escucharemos su voz: Hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, cuando hablamos del orden de Dios sobre el cuerpo y la sexualidad, no tocamos un tema accesorio, tocamos la alianza. Dios creó al ser humano varón y mujer. Dio el don de la sexualidad para la alianza, para la fecundidad y para reflejar el amor nupcial entre Cristo y la Iglesia. Por eso la Escritura llama por su nombre toda desviación de esa alianza: porneia, inmoralidad sexual, es decir, toda unión carnal fuera del matrimonio entre varón y mujer. No es legalismo seco, es custodia de la dignidad y respeto del diseño de Dios para la felicidad humana. En una cultura confusa, muchas voces quieren entronizar al hombre como legislador último y proclamar que la emoción es la verdad. Hermanos, la emoción existe, pero no reina. El destino del alma no lo dictan los hábitos del gusto, sino la llamada de la verdad. Si al mirarte descubres que tu cuerpo es masculino, eso no rebaja tu valor,
significa que Dios te confía una vocación de amar a la manera del varón, humilde y generosa. Si recibiste un cuerpo femenino, no es una cadena de estereotipos, es una vocación a amar a la manera de la mujer, tierna y fuerte. En ambos, la dignidad es plena, porque ambos son imagen de Dios. Cuando abandonamos este orden, no solo se hiere la moral, se quiebra la dicha, decae la familia y se agota la sociedad. La Biblia es clara. La relación antes del matrimonio es inmoralidad. El adulterio es inmoralidad. La relación entre personas del mismo sexo es inmoralidad. La violencia contra el cuerpo profana el templo del espíritu. No es para condenar personas, es para trazar límites que salvan de la ruina. Por eso, el mensaje de la iglesia es firme y misericordioso a la vez. Firme contra el pecado, misericordioso con el pecador. La ruta de la conversión está abierta. El corazón de Cristo recibe, y la gracia puede rehacer toda historia, por destrozada que parezca. Alguien pregunta por qué ciertos deseos desordenados arraigan tanto. La palabra muestra que el pecado y las heridas de la historia dejan huellas en memoria, cuerpo, familia y cultura. El maligno explota esas rendijas con tentación, mentira y presión ambiental. Sin embargo, ninguna potestad de tinieblas conquista el alma. Si no entregamos la llave, nadie irrumpe en el santuario interior cuando el dueño vela y proclama: pertenezco a Jesucristo. Por eso, cuando caemos, no culpamos a Dios ni a otros. Nos levantamos, confesamos, cerramos la puerta que se abrió y volvemos bajo el señorío del Redentor. Cada vez la paz regresa. Como Él dijo: no se turbe vuestro corazón. Por otra parte, la palabra nos revela la seriedad de las decisiones presentes respecto a la eternidad. Al morir, el cuerpo vuelve al polvo y el alma con el espíritu entra en el mundo invisible. San Pablo compara el cuerpo con una tienda provisional cuando se desarma. Dios concede a los suyos un amparo desde el cielo para estar ante su rostro en consuelo, esperando la resurrección gloriosa. Quien rechaza la gracia entra en una espera pesada, lejos de la luz de Dios, frente a su conciencia en la oscuridad de la obstinación. No es un cuento, es la parte de la historia que preferimos no mirar, y es sabio mirarla para vivir rectamente hoy. Muchos temen morir porque temen el vacío. La muerte no es la nada, es una mudanza. El justo no camina solo. Los ángeles lo escoltan a través de los cielos hasta la presencia del Señor. Allí no posee el cuerpo en el sentido antiguo, pero no cae en el vacío. Vive en consuelo, en luz y en gozo santo. Es revestido por el amor y la gloria, como con un vestido del cielo. En el día de la parucía de Cristo, su cuerpo resucitará, sin sangre y sin corrupción, sin enfermedad y sin muerte, sin los límites del espacio como antes. Y seguirá siendo Él mismo, consumado en la gloria del Hijo de Dios. Preguntan cómo será ese cuerpo resucitado. La palabra afirma: conforme al cuerpo glorioso de Cristo, juvenil, incorruptible, luminoso,
sin cansancio, libre de la ley de la corrupción, pero capaz de comer y de ser tocado, portando la profundidad de la identidad personal, liberado de toda cadena de la carne pecadora. Las obsesiones de este siglo por la estética, el músculo y la moda se disuelven ante la hermosura de la gracia, donde cada uno resplandece con el rostro soñado por Dios desde la eternidad. Allí no hay competencia, hay contemplación. No hay vanagloria, hay alabanza. Y en el gran proceso del plan de Dios, la palabra levanta el velo sobre una etapa de paz desbordante anunciada por los profetas. Cuando el Cordero reine, cuando las naciones sean instruidas en los caminos del Señor, cuando la justicia y la misericordia se abrazan. Allí la familia es sanada, las relaciones se ordenan según la ley del amor. Los anhelos más hondos de una sociedad justa dejan de ser un sueño nebuloso y se vuelven ritmo de vida. El cansado descansa, el sufriente es consolado, el fiel recibe su recompensa, el mal pierde su dominio, porque el Rey de la Gloria está presente y toda la creación respira la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Volviendo al combate presente, la gran cuestión sigue siendo libertad y responsabilidad. Nadie decide por ti, ni siquiera Dios, porque Él respeta su imagen en ti. Por eso cada día es un pequeño tribunal donde elegimos verdad o mentira, pureza o desenfreno, edificar o destruir. En ese mismo lugar, la gracia espera para que el débil sea fuerte, el caído se levante y el confundido halle paz. No te lamentes diciendo, he sido así desde niño. No repitas, mi casa es así y yo también. El Evangelio rompe toda cadena heredada del desánimo. La gracia reescribe la genealogía espiritual de cada persona, convierte al esclavo en libre y al pródigo en heredero. Para caminar de veras en la gracia necesitamos disciplinas santas. Primero, coloca la palabra en el pulso cotidiano, porque sin verdad la conciencia es arrastrada por la emoción. Luego, ora breve y constante, como la respiración, para orientar la mente hacia Dios. En tercer lugar, guarda la pureza en las relaciones. Di no a la tentación. Aléjate de los ambientes que alimentan la lujuria. Honra el cuerpo como templo. En cuarto lugar, confiesa y recibe el perdón, para que el pasado no encadene el alma. En quinto lugar, permanece en la comunidad, porque nadie vence solo, y la paz es un clima que se custodia juntos. En el ámbito de la familia, restauren la alianza, honren el matrimonio, sean fieles a la palabra dada, abran el corazón a la vida, eduquen a los hijos en el santo temor de Dios. Hagan de la casa un pequeño santuario donde se proclama la palabra, donde se practica el perdón, donde la mesa se vuelve mesa de comunión. Protejan las ventanas de la cultura que deforma la dignidad de varón y mujer. Disciernan lo que entra por los ojos y oídos de los hijos. Permítanles gustar un amor con orden, para que mañana no busquen sucedáneos baratos del amor verdadero. Una palabra para los heridos en este campo sensible. Si estás luchando con inclinaciones que te inquietan,
no te condenes. Ven a Jesús. Él no se avergüenza de ti, Él se conmueve por ti. Busca a tu pastor, pide oración. Avanza con pasos pequeños. Pelea día a día. No camines solo. No permitas que etiquetas sociales definan tu identidad profunda. Tu identidad está en la mirada de Dios, donde Él te llama hijo, donde Él te dice, no se turbe vuestro corazón. En la línea del combate espiritual, recuerda que el diablo no crea nada, solo deforma lo que Dios creó. Por eso el arma más eficaz no es la curiosidad por las tinieblas, sino vivir en la luz. En una habitación llena de luz, la oscuridad no tiene lugar. En un alma llena de palabra y de espíritu, los planes del maligno quedan sin efecto. De modo que, en vez de correr tras lo macabro, concentrémonos en la santidad. En vez de contar historias sensacionalistas, contemos las pequeñas victorias de la castidad, de la fidelidad, de la caridad. Esas victorias silenciosas hacen temblar el reino de las sombras. Con la mirada en la esperanza gloriosa sabremos valorar rectamente el presente. Al saber que somos llamados a la casa del Padre, dejamos de vivir como huérfanos. Al saber que el cuerpo resucitará, dejamos de tratarlo como objeto de consumo. Al saber que la historia conduce al encuentro, dejamos la ligereza en las decisiones. ¿Vivimos preparando un día real? El día en que Cristo pronunciará nuestro nombre y dirá, tu lugar está listo. Por eso hoy ejercitamos la verdad, la castidad, la generosidad, la oración. Cada hábito es un ladrillo para la ciudad futura. Amados hermanos, esta es la hora de la decisión. Si el corazón está cansado de tinieblas, ven a la luz. Si la conciencia pesa por el pasado, ven al perdón. Si la familia está desgarrada, ven al médico divino. Si te ves al borde del abismo, escucha de nuevo a Jesús. No se turbe vuestro corazón. Pasa a su lado. Confía en la cruz y en la resurrección. Toma su mano y déjate guiar por el valle. Ahora, arrodillémonos y oremos. Padre, 3 veces santo, te damos gracias por tu palabra que ilumina y por tu espíritu que nos guarda. Perdónanos por haber deformado el don de la sexualidad, por haber herido la alianza, por abrir puertas a las tinieblas. Vístenos con espíritu de contrición. Concédenos un corazón nuevo. Señor Jesús, te confesamos como camino, verdad y vida. Ponemos nuestra existencia, familia, cuerpo y futuro en tus manos. Derrama tu paz sobre los corazones turbados. Sana las heridas ocultas. Rompe las cadenas del pecado y del miedo. Espíritu Santo, sé nuestro aliento. Custodia la puerta del corazón. Enciende la palabra en la mente. Renueva la esperanza en cada elección. Levanta en tu iglesia familias santas, jóvenes castos y valientes, padres y madres sabios, pastores encendidos, para que en medio de la confusión exista un pueblo que escucha y cumple tu voluntad. Padre, prepáranos para el encuentro y cuando se cierre la puerta de esta vida, que escuchemos tu voz. Hijo mío, entra en el gozo de tu Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.